Bueno, buenas noches. Les agradezco como siempre su presencia aquí. Lo hago de manera especial por tratarse de un día especial y a una hora también un tanto intempestiva. Quisiera inicialmente decirles que comparezco por voluntad expresa del secretario general del Partido Socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha querido ajustarse escrupulosamente a las reglas del juego democrático en esta jornada de reflexión. Reiteramos, pues, nuestra convicción de que este abominable crimen no admite ninguna clase de juego político. Reiteramos, asimismo, nuestro compromiso de contribuir a mantener la serenidad, la unidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas y en la tarea de las fuerzas y de los cuerpos de la seguridad del Estado. Reiteramos nuestra convicción de que este momento exige especialmente limpieza en el juego político. Y con la exigencia de conocer toda la verdad, reiteramos nuestro compromiso de convocar a las fuerzas políticas una vez que pasen las elecciones generales para reconstruir la unidad de todos los demócratas frente a los ataques terroristas. Queremos finalmente dirigirnos de forma especial a los ciudadanos para que mantengan la serenidad que han venido mostrando en estos últimos días. Hoy es el día de la reflexión. Mañana los españoles tenemos la ocasión, con nuestra participación en las elecciones generales, de homenajear a las víctimas y de reforzar una vez más nuestras convicciones comunes, la paz y la libertad. Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los últimos días. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Ese es nuestro compromiso con las víctimas. Me pongo a su disposición. Añadido que ha estado permanentemente presente lo que llamamos la teoría de la conspiración. Las dudas de implicaciones, las dudas de turbios manejos para alterar el resultado electoral han estado presentes fuera de esta sala en lo que podíamos llamar el juicio paralelo en determinados puntos mediáticos. El secretario general socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, llama al director del Mundo, Pedro J. Ramírez, y le dice: tenemos información de que entre los muertos han aparecido 2 suicidas. A partir de ahí, el rumor se extiende a la opinión pública a través de la cadena SER. 3 fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. 1:08, 12:08 en Canarias. Retornamos el equipo de informativos de la cadena SER para comentarles que rumores habían apuntado a la posible difusión de un comunicado por parte de la banda terrorista ETA. No me pregunten ustedes de dónde surgían los rumores. Los mismos, también de origen indeterminado, apuntan ahora que de momento no se va a producir tal comunicado, que será novedad que les aportaríamos hasta ahora. De manera que lo que vamos a hacer es girar la vista y recopilar algunos de los datos recogidos durante la jornada. En medios de la lucha antiterrorista hemos obtenido detalles que, si bien han sido contrastados por diversas fuentes, han sido desmentidos luego por el gobierno. Luego lo escucharemos. ¿Qué detalles podemos aportar con la suficiente cautela como para no aventurar que todo está suficientemente confuso? Porque aún nada se pueda descartar, Ana Terradillos. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que a raíz de este hecho se ha decidido avisar a forenses israelíes a través de la Embajada Española en Israel. Sin embargo, Interior y fuentes judiciales que trabajan en la investigación siguen desmintiendo tajantemente la noticia, aunque trabajan con la hipótesis de Al-Qaeda. Otro dato: en la furgoneta encontrado en Alcalá de Henares se ha encontrado restos de una sustancia explosiva que, aunque todavía está siendo estudiada, no es titadine, algo habitual en ETA. Además, en una de las mochilas que no ha explotado ha aparecido un teléfono móvil. No hay ningún dato médico, científico, que nos permita hablar de que existe o existía un suicida entre las víctimas. Y posteriormente, con los estudios de ADN, esa hipótesis de trabajo que alguien ha lanzado a los medios en relación con una columna, vuelvo a repetir, que está totalmente identificado por ADN, es decir, que las pruebas posteriores nos van dando la razón,
Y se trata de un español y evidentemente no voy a dar más señas del mismo por respeto a su memoria y a su familia. Cuando los ciudadanos más madrugadores se levantan para empezar a vivir, en este caso el día después, muchos de ellos escuchan de nuevo cómo la cadena SER insiste y confirma la teoría de que una de las víctimas de los trenes es un suicida. Las fuentes consultadas por la SER confirman que una persona llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitada, una práctica muy habitual entre los comandos suicidas islámicos antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que en una de las furgonetas localizadas en Alcalá se han encontrado restos de una sustancia explosiva que no es dinamita titadine, la habitualmente empleada por ETA. De hecho, el ministro del Interior, Ángel Acebes, en ningún momento aclaró la marca de la dinamita empleada en los atentados. Pero, repito, yo no di esa noticia, es decir, se dio en el programa que yo dirigía. Lo dio una compañera de nuestra redacción, que como toda la redacción estaba por ahí apatrullando la ciudad, como diría nuestro buen amigo, y que estaba difundiendo toda la información que recibían. La periodista que dio esa información es una periodista de primer nivel, de una enorme solvencia, con fuentes siempre muy testadas y que, naturalmente, pasó el filtro natural de que era una persona a la que le otorga su confianza. A mí no me había pasado hasta hace poco que la gente por la calle, y no hay día que no me pase 3 veces, que me monte un cisco por este asunto. La calle, y no hay día que no me pase 3 veces que me monte un cisco por este asunto. Bueno, pues ¿por qué? Porque ha cuajado una idea, Habrá cuajado en un porcentaje pequeño de la población, yo no sé en qué porcentaje, pero ha cuajado en algún porcentaje. Más madrileño que de fuera de Madrid, pues vale. Vale, pero ha cuajado. Que haya cuajado eso me parece una cosa lamentable. Es un deshonor para nuestra profesión y es una vergüenza. Y además que eso haya pasado alentado desde un medio de comunicación de la Conferencia Episcopal es un escándalo. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba 3 capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que a raíz de este hecho se ha decidido avisar a forenses israelíes a través de la Embajada Española en Israel. Sin embargo, Interior y fuentes judiciales que trabajan en la investigación siguen desmintiendo tajantemente la noticia, aunque trabajan con la hipótesis de Al-Qaeda. ¿Cómo es posible que ETA estuviera acabada cuando ustedes le atribuyeron el atentado más grave de la historia de Europa, que fue el atentado del 11M del 2004? Usted mismo lo dijo en la jornada de reflexión. Tengo la convicción moral de que era ETA y estaba acabada. Ni convicción ni moral. Tiene que ir concluyendo, señor Rajoy. Hubo mucha gente que lo pensaba en aquel momento. Yo me enteré de este asunto porque oí al señor Ibarretxe, presidente del gobierno vasco, en la radio. Usted dijo, sin embargo, en los medios de comunicación y estuvo llamando a todos que había 3 terroristas suicidas. Eso fue lo que hizo usted en aquellos momentos. No asumieron el resultado electoral. A usted no le ha salido en ningún momento de dentro a apoyarme. Nunca. La prueba es evidente, es que en cuanto ganamos las elecciones, tuvimos que ir a una comisión de investigación del 11M. Yo respondí, como no ha hecho ningún presidente, 14 horas en esa comisión de investigación, y en 2005, en el primer debate del Estado de la Nación, ya me dijo que traicionaba a los muertos. Quienes mintieron fueron ustedes con el atentado terrorista del 11M. No solo mintieron, sino que estuvieron toda la primera fase de la legislatura intentando crear una conspiración, una fabulación indigna, inmoral, sobre lo que había representado aquel atentado, porque no asumieron el resultado electoral. Tío del 11M. Cecilio Rodríguez Menéndez, muy buenas noches. Por la vena, por la venia, ¿cómo es? Se dice venia y además puedes pedir la venia sin dar martillazos. Bueno, venga. Disculpe, señoría, es que se dispara solo. Yo creo que está... ¿Ves? Otra vez, mira. Yo creo que está estropeado algo. Bueno, yo quiero protestar contra el maltrato a Rafaz Uller. Le echan, se meten con él, se ríen de su ropa de tertuliano de a tu lado. Basta ya, coño, que él también es persona. A pesar de esa pinta de chulo piscinas, pues tiene su corazoncito. Por ejemplo, esta semana supimos que Rafá es todo un poeta. Escuchen la bonita poesía que le dedicó a su churri.
Alá es Dios y Mahoma su profeta. Y tú la chica que más quiero en el planeta. ¿No te parece, vamos, precioso, precioso? Precioso, precioso. Tengo los pelos como escarpias, lo que pasa es que con la peluca de perrito esta no se me nota. Literariamente yo además diría que está un poco entre Chiquito de la Calzada y Jesulín de Ubrique. Puede ser, puede ser. Por cierto, amigos de la conspiración y de que ha sido la ETA, ¿no os habéis dado cuenta del mensaje oculto? Alá es Dios y Mahoma su prof. ETA. Y tú la chica que más quiero en el plan. ETA, 2 veces, ha sido la ETA, coño. Vamos a ver si nos centramos, que ya tienes pelitos. Bueno, joder, pues con esta bobada te llena Pedro J 10 días el diario. Ya. El prestigioso diario El Mundo... Súper prestigioso. Sí, sigue empeñado en demostrar que ETA estuvo implicada en el 11M. Sí. Dios mío, ¿aún están con este tema? Sí, es para flipar. Pero no hay ya una sentencia que dice que ETA no tuvo nada que ver. Sí, pero esta gente se repite más que una chistorra hecha con ajo. Bueno, ¿yo qué quieres que te diga, amigo? Bueno, qué fuerte, de verdad. Pero, ¿quieres discutir más sobre este tema? Bueno, si no te cortan de uno, sí, vamos, es que es muy fuerte. Pero, ¿cómo estás hablando? Pero... ¿Con quién hablas? Con una representación teatral de la opinión pública. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era imaginaria. Hay que haber hecho cursos de teatro para seguirlo esto. Sí. Perfecto. El caso es que El Mundo tiene un vídeo que demuestra que los perritos... Los peritos. Con una R. Peritos. No, perritos va con 2 R's. Ya lo sé, pero... ¿Perrito? Tú dices perrito, no dices perito. Sí. Perito es Perito Moreno. Un momento, por favor. Perito Moreno no es un perro moreno. Un momento, no le rías la gracia que se crece. Perito, por favor. Por favor, estoy viendo... No, gracias. Pero, si quieres hablar... Es una cosa entre él y yo. Si quieres hablar de un perrito, es perrito, efectivamente. Por pero perrito, es una persona especialista en algo. ¿Ah, sí? ¿Los perritos son personas? No. Los perritos son animales. Los perritos son... Di perito y cállate ya. Bueno, y ya está. Di perito y ya está. Ven. El Mundo dice que los peritos... Mal escrito. Encontraron en los trenes del 11M un tipo de explosivo que también usa ETA. Si encontraron explosivo, a lo mejor sí que eran perritos. Entonces tenías razón tú. Perdóname. Perdóname. Y mi punto para ti. Bueno. Atención, porque El Mundo está ahí. Quiero enseñaros unos titulares. El primero, el de hoy. Empiezo por el de hoy. Atención, titular de hoy, ¿eh? Bueno, así abre el periódico. Dice, los perritos oficiales tras detectar un segundo. Hay nitroglicerina. Es una putada, pero es la realidad. ¿Qué es una putada? Que haya nitroglicerina, que pidan reabrir el caso porque aún creen que ha sido ETA, que El Mundo haga titulares más retorcidos que Pocí bailando la lambada. ¿Qué es? Pues si este titular te parece poco, mira, porque todo empezó ayer. ¿Este es el de ayer? Este es el de ayer. Dice... ¡Puf! ¡Dinitrotolueno! Súper serio, ¿eh? ¿Quién lo ha escrito? ¿Bob Esponja? Los vídeos de... ¿Qué es? ¿Qué quiere decir? Bueno, para saber de qué estaban hablando, he buscado dinitrotolueno en el diccionario de la propia página web del Mundo. Porque tiene un diccionario online, si tú no entiendes algo lo pones. Bueno, pues si tú pones dinitrotolueno en el Mundo, te sale... No se ha encontrado el término dinitrotolueno en el mismo diario. Pero lo más curioso, fíjate, es que en la explicación de que no sale te quieren hacer creer que en lugar de dinitrotolueno hemos querido decir trinitrotolueno, da. Señores. No queremos declinar un explosivo. No hablamos en latín. Señores del diccionario del Mundo, ¿qué les ha llevado a pensar que si intento escribir voy a acabar escribiendo de más y por error nitrotolueno? Sí. ¿Por qué me iba a enrollar tanto? Sí. ¿Creen que soy argentino? No. Espera. No. ¿Qué estás hablando? ¿Con ellos, no? Con ellos, están ahí. Están ahí, ¿no? Mírame cuando te hablo. Y otra cosa, y pongan bien perrito. Que no cuesta nada, ¿eh? Que hay que apoyar a los animales. Bueno, la
La portada de mañana. ¿Quién ha ido al juicio de 11M? La becaria. Sí, hoy ha declarado el jefe de los TEDx y dice que sabían desde el principio que no había sido ETA, que Al-Qaeda... Esta historia es muy floja, Montserrat. Quiero otro enfoque. Bueno, yo pensaba hablar del concepto islamista de la yihad. En realidad... ¿Y si el jefe de los TEDx fuese un vasco que trabaja en la policía pero que en el fondo está pagado por ETA? Como Matt Damon en Infiltrados. Está muy visto. ¿Y si el 11M fuera una tapadera para encubrir algo mayor? Una cortina de humo para desviar la atención, porque el plan B era atentar contra la T4. Sí, pero la T4 todavía no existía. Es una licencia, niña. Vamos a ver. Seamos rigurosos, por favor. ¿Y si cambiamos la T4 por la sede de Endesa? Rollo OPA pero con lanzagranadas. Querían entrar, coger las acciones y llevárselas a Barcelona. No, a Moscú, como el oro de España que se llevó Carrillo después de lo de Paracuellos. Una conspiración entre la yihad islámica, los vascos, Putin y la Caixa, apadrinada por ZP y Carrillo. Me gusta, pero... ¿quién lo aborta? ¿Rajoy? Oye, ¿pero tú crees que Rajoy cuela como salvador de España? Como mínimo fue Aznar. Esto es lo previsible. Vamos a sorprender. ¿Y si ponemos al verbo Boadella? Aznar y Boadella en un F-18. ¡Lo veo! 5 columnas. Apuntar. El 11M podría haber sido peor. Aznar y Boadella salvan a España del desastre por culpa de la conspiración de ZP y ETA contra Endesa. Chicos, a trabajar. ¿Y en la foto, jefe? En la foto poner a Scarlett Johansson, que vende mucho. Entonces, es increíble, ¿no? Es increíble cómo se manipula. Yo de la mochila, la furgoneta, yo de todas formas quería dejar claro una cosa. Es decir, lo que más me llena a mí de perplejidad es que ni siquiera los responsables políticos de la policía, que en 72 horas resuelve el peor atentado, las líneas generales del peor atentado de la historia de España, que esas mismas personas no defiendan ese trabajo que fue extraordinario, que no tiene precedentes en el mundo. Que no se puede comparar con el de Estados Unidos, por ejemplo, que es un estado con muchos más medios. Ni en Londres, ni lo ocurrido en Londres. Es que a mí, en fin, creo que la sociedad española tiene que estar orgulloso de la investigación que ha hecho la policía. Claro. Y los primeros jefes de estos policías que hicieron la investigación fue un señor que se llama Ángel Aceves, un señor que se llama Ignacio Astarloa y un señor que se llama José María Aznar, que eran los responsables máximos de las investigaciones en aquel momento, que naturalmente hacía la policía, los profesionales. Y a mí me llena de asombro que no se valore ese trabajo que fue extraordinario, extraordinario por donde se vea. Y los resultados de ese trabajo se han ido viendo a lo largo de todos estos años y probablemente puede ser, yo creo que sí, se va a ver con una sentencia condenatoria. Estaba usted hablando de la mochila de Vallecas, estaba hablando de la Renault Kangoo, ¿qué otros dos argumentos más chocantes, digamos? El ácido bórico igual. Lo más chocante, bueno, el ácido bórico es casi anecdótico, ¿no? Es absurdo cómo sea. Pero esto... para ser anecdótico se le han dedicado toneladas de papel, ¿no? Sí, pero... El 21 de septiembre de 2006, el periódico El Mundo publicaba las evidencias documentales que demostraban que un informe de la Policía Científica sobre unos análisis realizados en el marco de las investigaciones del 11M había sido falsificado. En concreto, el documento en cuestión era el del análisis de una sustancia que se encontró en casa de uno de los procesados del 11M, Hassan el-Haski, que resultó ser ácido bórico, sustancia que tiene aplicación en numerosos campos de la delincuencia, como por ejemplo el tráfico de drogas o de explosivos, ya que sirve para enmascarar olores. El informe fue mutilado para eliminar unos párrafos en los que se recordaba que en la larga historia de la lucha antiterrorista en España solo se había encontrado ácido bórico en 3 ocasiones. En el domicilio de Hassan el-Haski, en casa de un anarquista acusado de actividades terroristas y en el registro de un piso franco de ETA. La publicación del informe del Mundo sirvió como detonante para que la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M presentara una denuncia ante la Audiencia Nacional, la cual ordenó una semana después que el asunto fuera remitido a los juzgados de Plaza de Castilla, al apreciar indicios de delito los mandos de la Policía Científica que mutilaron el informe pericial. Las investigaciones iniciales revelaron que no solo se había falsificado un documento, sino que incluso se había alterado con Tipex los registros policiales para borrar el rastro de la falsificación.
Sin embargo, el juez Garzón intervino en el caso y, de acuerdo con la Fiscalía, decidió tomar declaración en contra de toda lógica jurídica a los peritos que habían elaborado los informes originales que posteriormente otras personas mutilaron. Y en una sorprendente pirueta policial, decidió imputar a esos peritos un delito de falsificación. En otras palabras, en lugar de imputar a los mandos policiales que habían alterado un informe para eliminar de él una serie de párrafos, Garzón imputó un delito a quienes habían realizado el informe original. La campaña que se desató contra los 3 peritos de la policía científica, especialmente desde las páginas del País y el ABC, fue feroz. Sin embargo, después de esa crucifixión pública, la Audiencia Nacional terminó revocando todas las resoluciones de Garzón y exculpando, como no podía ser menos, a los peritos que habían redactado el informe original. Finalmente, el caso pasó a los juzgados de Plaza de Castilla, donde la jueza encargada del mismo desestimó todas las imputaciones contra los peritos y decidió procesar a 4 mandos de la policía científica por falsificación documental: Miguel Ángel Santano, Pedro Luis Mélida, Francisco Ramírez y José Andradas. Estos mandos policiales declararon como imputados en noviembre de 2006 ante la juez Gallego. La magistrado decidió finalmente procesarlos por un delito de falsificación, castigado con hasta 6 años de cárcel. Que no es la primera vez que lo habíamos hecho. Ya habíamos relacionado muchísimos hechos entre sí y jamás se nos ha puesto ninguna pega. Esta fue la única vez que en nuestra vida profesional se nos ha dicho que teníamos que eliminar esta relación. Por supuesto que no lo hicimos y así nos vemos. 30 años de experiencia sin ningún problema, hasta que estos peritos redactaron el informe en el que apuntaban a una posible relación entre uno de los cerebros del 11M y ETA. Para nosotros lo importante no era que se tratara de ácido bórico. Lo importante en este caso es que nosotros teníamos conocimiento de que había sido identificado en otros hechos relacionados con el terrorismo. En concreto en un piso franco de ETA en Salamanca. Y nosotros no podemos ocultar algo que para nosotros puede tener importancia. Sin embargo, los peritos recibieron la orden de eliminar la referencia a ETA, algo sin precedentes. Que nuestro jefe, cuando nos dice esto, nos lo dice que siguiendo las órdenes de la superioridad tenemos que eliminar esto. Y entonces yo en concreto le digo que yo no voy a eliminar nada porque para mí lo importante es precisamente esta observación. El 11 de julio de 2006 el perito Manuel Escribano descubrió que el informe que llegó al juez no era el que él había escrito. Su jefe, Francisco Ramírez, lo había manipulado y firmado. Lo que habían hecho había sido eliminar esta observación de la ETA y la fecha también la habían modificado y los peritos que éramos nosotros 3 había sido cambiado por el señor Ramírez. Nosotros no acusamos a la ETA, nosotros no acusamos a nadie, simplemente hacemos unas observaciones por si consideran oportuno su estudio. Escribano y los otros 2 peritos avisaron a su jefe de unidad, José Andradas, de esta irregularidad y le llevaron una copia del original. No sucedió nada, ni una pregunta, ni una investigación. Es decir, que desde el 11 de julio de 2006 que ustedes le advierten a su jefe de que el informe había sido modificado, que había una posible irregularidad, hasta el día 21 de septiembre que sale publicado en los medios de comunicación, a ustedes nadie les pregunta nada y no se inicia ninguna investigación. Ni nada. Nadie nos dijo nada. Cuando se publicó comenzó la pesadilla para estos 2 peritos. Su informe había sido manipulado y sin embargo eran ellos los que se veían imputados por el juez Garzón que les acusaba de falsificación. Falsificación no la hay desde el punto de vista lógico. Luego todo lo demás pueden ser hipótesis que cada uno tiene que hacerse personalmente. Yo tengo las mías, pero son tan graves que realmente públicamente no me atrevo a decirlo. Ahora la jueza Gema Gallego ha retirado la imputación contra los peritos y todo ha pasado para ellos. Entraron como testigos, pero pronto se dieron cuenta de que algo pasaba. El señor Garzón no quería saber lo que había ocurrido, sino que ya existía una predisposición, ¿no? Y quería oír unas respuestas que no se ajustaban a la realidad. Entonces, cada vez que yo no respondía a lo que él quería oír, me gritaba, ¿no? Ya eran las 2 de la madrugada. Garzón había comenzado los interrogatorios a las 5 de la tarde. La declaración más larga fue la de la perito Isabel López. Él hace que no entiende, tergiversa continuamente, pasan 2 horas, se levanta estirándose, estoy cansado, le dicen los fiscales y les dice, tengo que ir al servicio. Usted mientras
apuntándome con el dedo. Usted mientras corrige las copias y las firma. Según cuenta la perito, Garzón volvió del baño con más energía y endureció el tono. Venga, que tenemos que continuar. Y ya venía en plan, digamos, vulgarmente más flamenco. Él argumenta que el ácido bórico es una cosa muy vulgar, que él lo tiene incluso en su casa para el olor de pies. Yo le digo que dudo mucho que él tenga 1 kilo, 1,3265 gramos en su casa para el olor de pies. Cuando ya se están aproximando el final de las 4 horas, salta todo destemplado. Entonces, ustedes me han querido engañar, porque el documento 11 vuelve a la carga con el documento 11. Me han querido engañar, nos han querido engañar. Llévesela y que se la lleven y que quede aislada. Y así estuvo, retenida e incomunicada, mientras en la sala Garzón interrogaba a Escribano. Cuando le contestaba decía, y no me chille, me decía a mí que yo no chillara, y era yo el que estaba recibiendo los gritos, ¿no? Y digo, perdone señoría, que no grito, que es mi forma de hablar. Y no me llame señoría, ¿no? O sea, digo, perdone señoría, y no me vuelva a llamar señoría, perdón. A las 2 de la madrugada terminó el interrogatorio. Habían entrado como testigos y salieron como imputados, acusados de haber falsificado su propio informe. Se enfrentaban a penas de cárcel y a perder su trabajo. Gracias a la Confederación Española de Policía, que nos prestó su servicio, y allí pude observar cómo este abogado se preocupaba de nosotros y decidí que le iba a pedir que me llevase a mí también el caso, nada más. Yo me quedé que solo atinaba a decir, esto es mentira. Una pesadilla que vivieron por negarse a modificar su informe. El día que tenga que faltar a la verdad, me tendré que ir de la policía. No podré trabajar para la policía porque si estoy para defender la verdad, ya me puede usted explicar qué pinto yo trabajar en la policía. La cúpula de la policía científica, ya absuelta, se sentó en el banquillo de los acusados por un presunto delito de falsedad documental. A principios de 2005, la policía mandó analizar una sustancia encontrada en casa de Hassan El Husky, uno de los imputados del 11M. Los 3 peritos a los que se adjudicó el caso determinaron que se trataba de ácido bórico e incluyeron, como siempre hacían, que esa misma sustancia también se había encontrado en un piso franco de ETA y a un joven antisistema que colocaba cócteles Molotov. Aquellas observaciones no implicaban que existiera ningún tipo de relación entre la banda terrorista y el 11M, pero tampoco sabían la importancia que podía tener para el caso, dado que el 95% del sumario se encontraba bajo secreto. A pesar de ello, los jefes de aquellos peritos les exigieron que eliminaran toda referencia a ETA por orden de la superioridad, y ante su negativa, uno de sus jefes, Francisco Ramírez, lo mutiló él mismo y firmó el informe como si fuera él quien hubiera realizado aquellos análisis. Ahora la Audiencia de Madrid reconoce todos estos hechos, pero considera que no son constitutivos de delito y disculpa a los acusados porque dice actuaron abducidos por la relevancia sociopolítica del caso. Todo ello a pesar de que a lo largo de la sentencia reconoce de manera reiterada el cúmulo de irregularidades administrativas que se cometieron. Entre otras, reconoce que el uso del famoso Tipex constituye un método inadecuado e impropio de cualquier organismo oficial, pero dice no supone una falsificación, en tanto en cuanto su uso era habitual en el laboratorio. Y es que para el tribunal lo importante era determinar que la sustancia en cuestión era ácido bórico. Las demás alteraciones, al margen de la relevancia que pudieran tener, considera que son tangenciales e intrascendentes en la medida en que no se ha podido demostrar cómo habrían afectado al resultado del proceso del 11M. El que había perpetrado. Bueno, pues ya ven, irregularidades por todas partes, pero aún así, absueltos los 4 mandos policiales. O sea, unos peritos hacen un informe, llega el mando policial, les dice que lo cambien, ellos dicen que no, meten la tijera, cambian con Tipex el registro, cambian el informe, cambian el firmante, pero todo eso para el tribunal no es delito. Y no es delito porque dice que lo que se quitó no era relevante. Pero claro, pues ahí la pregunta es,
¿Y quién eran esos mandos policiales para decidir lo que era relevante y lo que no? Porque yo pensaba que quien dirigía la investigación era el juez del Olmo. Pero claro, ahora ya me doy cuenta de que no. Debía de ser el señor Santano el que dirigía la investigación. Y a pesar de que el 95% del sumario estaba declarado secreto en el momento de mutilarse ese informe, el señor Santano debía conocer Lo esas... conocía todo. Nosotros no teníamos acceso, efectivamente el 95% del sumario estaba bajo secreto, pero el señor Santano lo conocía todo y sabía que aquello pues era una tontería, ¿no? ¿Y para qué íbamos a ponerlo y se iban a molestar? A lo mejor creaba confusión, decían, dice la sentencia, o sea que... Confusión, hombre, teniendo en cuenta que 4 meses antes de mutilarse ese informe, el juez del Olmo había ordenado explícitamente en un oficio que se le informara de todos los datos que relacionaran a ETA y a los islamistas, por ejemplo, en cuanto a proveedores, en cuanto a cosas, pues resulta muy curiosa esa decisión de los mandos de la Policía Científica. Pero el tribunal del caso del ácido bórico ha decidido que era irrelevante. Apenas unos minutos después de que se conociera la sentencia, Alfredo Pérez Rubalcaba, el ministro del Interior, convocaba una rueda de prensa para mostrarse, como no podía ser de otra manera, satisfecho por la absolución de los 4 mandos policiales, pero se le olvidaba un pequeño detalle, especialmente importante, máxime, cuando ocupa el cargo que ocupa. ¿Cuál? Pues leerse la sentencia. Escuchen. Me alegro del contenido de la sentencia. Y me alegro porque ha acabado con la pesadilla de 4 policías honestos que se han visto involucrados en este tema por aquellos que quisieron colar a los españoles la patraña de que ETA estaba detrás del 11M. La sentencia pone las cosas en su sitio. Los 4 policías eran honestos y ETA no estaba detrás del 11M. Eso es una patraña de la cual este asunto del ácido bórico formaba parte. La sentencia se la vamos a repartir ahora. Si les parece, la están estudiando. Yo no la he visto, pero se la vamos a repartir y el secretario de Estado que la ha estudiado les hará algunos comentarios. Yo no la he visto porque acabo de llegar de un acto. Insisto, es que no me pregunte por qué no la he leído, se lo aseguro. Acabo de llegar como usted, igual ahora mismo. Bueno, yo creo que mucha gente ayer, al escuchar estas palabras de nuestro ministro del Interior, sintió verdadera vergüenza. Pero bueno, antes de responderle nosotros mismos, si les parece, vamos a escuchar al abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, que dejaba muy claro cuál era el sentir de buena parte de la sociedad. El señor Rubalcaba ha reconocido que ha hecho esas declaraciones sin haber leído la sentencia. Yo creo que si hubiera leído la sentencia no había dicho lo que ha dicho, que se moriría de vergüenza, ¿no? Porque la sentencia lo que dice es que su comisario general de Policía Científica comete irregularidades administrativas para ocultar a una mención a ETA. Eso es lo que dice la sentencia. Dirá que no es delito, pero los hechos yo creo que son bastante vergonzosos para el Ministerio del Interior, ¿no? Y si él dice que esto demuestra que estaba ETA o que no estaba ETA, es que no ha seguido el juicio y no sabe cuál era el objeto del juicio. El objeto de este juicio no era si estaba ETA o no estaba ETA en el 11M. El objeto de este juicio era ver si una serie de policías, de mandos de la Policía Científica, habían cometido unas irregularidades al omitir una mención a ETA falsificando un informe. Se ha declarado probado que así es y eso es lo que dice la sentencia. Pues la contestación de don José María de Pablo, abogado de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11M, no puede ser más precisa. Don Alfredo, lo que se estaba discutiendo en ese juicio no es si ETA está detrás o no del 11M, sino si se había falsificado un informe o no como parte de las investigaciones del 11M. Y el tribunal ha concluido que sí, que se falsificó, que se mutiló ese informe, se alteró el libro de registro para tachar a quien se había asignado originalmente la pericia. Pero el tribunal considera, peculiar consideración, que aunque se produjo esa falsificación, no es delito. De todos modos, señor Rubalcaba, no sé qué dice usted de patrañas de si ETA está detrás o no. ¿Está usted diciendo que don José Luis Rodríguez Zapatero, que salió a las 8:30 de la mañana del 11 de marzo a decir que ETA era muy malvada por haber cometido los atentados del 11M, estaba diciendo patrañas? ¿No? ¿No está usted diciendo eso? Pues déjeme que yo le diga que don José Luis Rodríguez Zapatero, que llamó en la noche del 11M a directores de medios de comunicación a decirles que había suicidas en los trenes, sí que difundió patrañas. Como también las difundió algún medio de comunicación que a usted no le suele tratar muy mal, don Alfredo. Yo acuso al actual comisario jefe de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y a sus subordinados Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez, de mantener una línea de conducta supuestamente orientada a la manipulación y ocultación de pruebas, al alterar,
de forma inveraz, tal y como ha establecido la justicia, un informe pericial que podía contradecir la versión oficial de lo ocurrido, dejando patente que, al margen de la propia trascendencia de dicho informe, existía una consigna política para orientar la investigación en una única dirección. Señor Rajoy, hombre, que usted hable de excusas de mal perdedor o de mal pagador, pero si se ha pasado desde que perdió las primeras elecciones intentando justificar en las cosas más insólitas, como las teorías del 11M, que abrazó durante un tiempo, su derrota electoral. Esas teorías que afortunadamente el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio. Bien, es verdad que habrá gente que siga pensando en las cosas más abominables que se dijeron y formularon sobre el 11M. Igual que hay gente que todavía piensa que Elvis Presley vive, o que hay gente que todavía piensa que no cree que el hombre llegó a la luna. Esa es la realidad. Nosotros, Pablo Muñoz, que es periodista, es compañero, un buen profesional del diario ABC. Muchísimas gracias, muy amable por estar aquí. La primera cuestión, ustedes desmenuzan en su blog, pieza por pieza, frase por frase, todo lo que se ha venido a llamar la teoría de la conspiración, o la teoría de la patraña, o la teoría de la mentira. Si usted tuviera que explicarle a alguien que no sabe nada de este juicio, ¿cómo desmontaría esa teoría? ¿Cuál sería la idea fundamental? A ver, perdón, yo creo que tenemos que empezar definiendo qué es una teoría conspirativa. Las teorías conspirativas no son nuevas, han existido siempre, ¿no? Y bueno, yo lo defino como la convicción de que hay una serie de poderes prácticamente omnipotentes y omniscientes trabajando en la sombra que controlan cierto tipo de acontecimientos, ¿no? Una serie de acontecimientos. Las personas que creen en esto, pues piensan que la realidad no es real, ¿no? Valga la contradicción. Es virtual. Pues, sí, exacto, es una realidad virtual. Incluso usan mucho los ejemplos tipo Matrix y este tipo de cosas, ¿no? O sea, una de las cosas que llama la atención es que sus ejemplos suelen ser siempre cinematográficos o de ficción, ¿no? Entonces tiene una desconexión con la realidad de principio. Hay también un elemento de desconfianza en las instituciones y en el Estado de Derecho, encuentro yo. Maniqueísmo, ¿no? O todos son buenos o son malos. No, solo hay buenos, solo hay malos. Pero 100% buenos y 100% malos. No hay matices. Sí. No hay matices. Bien, seguiremos hablando. Pablo Muñoz, usted está siguiendo el juicio. La percepción que tiene, por un lado, hay quien sostiene que la verdad no está en el sumario, hay quien sostiene que la verdad, si está en algún sitio, es en el sumario y que tendrá que sustanciarse en una sentencia. Usted que está asistiendo al juicio, la impresión que tiene estos primeros días, ¿cuál es? Yo la impresión que tengo es que empieza a demostrarse las cosas que hay en el sumario. No voy a decir que se vaya a demostrar todas las cosas que hay en el sumario, pero sí es evidente que empiezan a aparecer elementos que confirman una única autoría, que es el islamista, que confirman plenamente la procedencia de los explosivos, que es la trama asturiana, y que por tanto las grandes líneas del sumario están empezando a tomar fuerza en las sesiones de la historia. Vamos a un aspecto concreto. Se ha dicho que el explosivo que se ha encontrado demostraría que no es el terrorismo islamista el que ha cometido el atentado. ¿Qué tiene usted que refutar a eso? Bueno, a ver, en primer lugar, el argumento que se usa es que aparece algo llamado DNT, ¿no? Y que el DNT no está dentro de los componentes de la goma 2 seco, que es el explosivo utilizado según el sumario. Ahora, esto de decir que como aparece un compuesto que no está en la goma 2 seco, entonces no hay goma 2 seco, es como decir que en un guiso, porque hay pimienta, no hay sal. O sea, usted encuentra pimienta y dice, bueno, aquí no hay sal, ¿verdad? Es un argumento absolutamente absurdo. Puede haber pimienta, puede haber sal. Puede haber sal, puede haber otro tipo de ingredientes, claro, albahaca, en fin. albahaca, etcétera, ¿no? Entonces, lo que sabemos es que, a ver, las pruebas que hay fuera de lo que es el análisis como tal, de que estalló goma 2 seco son abrumadoras. Dígame la más abrumadora. Por ejemplo, que hay una sentencia ya de que el señor Trasorras estaban traficando con dinamita, con goma 2 seco específicamente, ¿sí? La operación People, que se llama. También hay una sentencia firme, y esto es firme, ¿no? En el caso del gitanillo, que era este muchacho, este menor de edad, que también llevaba la dinamita desde Asturias hasta Madrid, al menos en algunos viajes que hizo, precisamente a las manos del chino, que fue uno de los autores de los atentados. Por otro lado, en el juicio están también ocurriendo cosas como que
hay testimonios de personas que les vieron hablando a Trasorras y el chino. Hay toda una serie, hay llamadas telefónicas, hay multas de tráfico que se le pusieron al chino en el camino que estaba haciendo desde Asturias hasta Madrid. O sea, la evidencia es abrumadora. ¿Que puede haber alguna otra cosa? ¿O que la goma 2 seco se puede haber contaminado? Pues sí. Pero decir que no estalló goma 2 seco es simplemente absurdo. Lo más chocante, bueno, el ácido bórico es casi anecdótico, no es absurdo como sea. Pero para ser anecdótico se le han dedicado toneladas de papel, ¿no? Sí, pero bueno, yo me concentraría más en el tema de Leganés, porque esto es para mí el tema más absurdo, los suicidios de Leganés. A ver, o sea, bueno, la versión que no es mi versión, es la que viene en el sumario, ¿no? Esto lo que dice, bueno, evidentemente, es que estos señores fueron sorprendidos por la policía en este piso y que al encontrarse rodeados, pues decidieron suicidarse, ¿no? Y se suicidaron, pues, activando una serie de explosivos. Por cierto, matando a un geo, ¿no? A ver, entonces, ¿qué dicen los conspiracionistas? Bueno, esto no les va bien a su teoría. ¿Por qué no? Pues porque ellos no quieren suicidas, porque dicen que los islamistas siempre se suicidan. Y entonces, uno de sus argumentos es que como no se suicidaron, ¿verdad?, entonces, pues no pueden ser islamistas. Cosa que además es falsa, porque, por ejemplo, el primer atentado de las Torres Gemelas de Nueva York, el que fue una bomba, ¿verdad?, ahí no se suicidó nadie. Y hay decenas de casos de islamistas que no se suicidan. Pero bueno, el tema es que tratan de descalificar ese suicidio. Y si no son islamistas y tampoco se han suicidado en Leganés, ¿qué ha pasado con aquella gente que estaba ahí en Leganés? Son las teorías más absurdas, claro, a ver. Se dice, por ejemplo, que ya estaban muertos y que los llevaron ahí. Y se usan argumentos como que no había sangre en las paredes. Fíjese usted, no había sangre en las paredes. Pero, ¿han visto una fotografía de cómo quedó ese sitio? Es que no había paredes. Es uno de los puntos más oscuros de este caso. Un piso que tras la explosión nos mostraría unas paredes blancas sin rastro de sangre. ¿Puede haber sangre en las paredes? Claro, hemos visto últimamente hasta las fotografías de cómo quedaron los cuerpos. Sí, exactamente. Ya, pero, Pablo, los periodistas podemos equivocarnos, no somos infalibles, bueno, salvo algunos, pero lo normal es que no seamos infalibles, podemos meter la pata, cometer errores y rectificamos. Pero, ¿cómo se puede gestionar dentro de la profesión la gente que miente deliberadamente, claramente, y dice, por ejemplo, que esos cuerpos estaban muertos no se sabe dónde ni cuándo y que se introducen allí en el piso y siguen luego escribiendo? ¿Cómo es esto? Mira, nosotros en el periódico hemos decidido que vamos a dar las noticias que están contrastadas. Nada más, porque no podemos ir más allá. No creo que en un tema de estos un periódico esté para especular. España ha contemplado con desdén, con la mayor abstención de nuestra historia, el referéndum de la Constitución Europea. Y ha sido así en parte porque en los medios no ha habido un debate lo bastante plural. Si queremos pasión, necesitamos controversia. Y el futuro no es halagüeño. El gobierno de mi país promueve una ley que permitirá que un amigo de los socialistas, Jesús de Polanco, controle la mitad de toda la radio española. Un señor que además ya tiene el monopolio de la televisión por satélite y que ahora persigue una ración adicional de la tarta publicitaria analógica. Señores de la izquierda, Polanco convierte a Berlusconi en un mendigo. O defendemos todos la pluralidad informativa o muy pronto la estrategia de información de la Unión Europea no se debatirá en este Parlamento. La decidirán 4 señores en un restaurante de lujo con capacidad para imponernos el pensamiento único a 450 millones de europeos. Muchas gracias. Es muy difícil ser neutral cuando hay una de las partes en que vale todo, absolutamente todo, para recuperar el poder. Oiga, las reglas del juego. Tiene que abrir sus ventanas, el pueblo miente la nueva vida. Y para que se hay que cambiar. ¿Sabe usted que comenzó siendo un bisbiseo y ahora hay medios que lo dicen a voz en grito y que muchos en su partido lo están acogiendo? Que se trataba de un asunto en el que implicados policías, implicados servicios secretos, implicados etarras, implicados hasta miembros del Partido Socialista, se estaba intentando organizar algo parecido a un golpe de Estado. Hay gente en su partido que está alentando este... Yo nunca he escuchado a nadie en mi partido, nunca,
el hacer esas afirmaciones. Y si hay ¿Insinuaciones alguien... en ese sentido? No, perdón, Iñaki. Si hay alguna persona en mi partido que haya dicho que detrás está el Partido Socialista o los servicios secretos, yo agradecería mucho que se me dijera aquí el nombre de la persona y en qué medio de comunicación lo dijo y en qué día. Porque esa persona no podría estar en mi partido. ¿Le puedo decir el nombre de... El Partido Popular huye de la verdad. No quiere conocerla ni escucharla. Yo nunca he escuchado a nadie en mi partido, nunca, el hacer esas afirmaciones. Y si hay alguna persona en mi partido que haya dicho que detrás está el Partido Socialista o los servicios secretos, yo agradecería mucho que se me dijera aquí el nombre de la persona y en qué medio de comunicación lo dijo y en qué día. Porque esa persona no podría estar en mi partido. Rajoy lo sabe, pero sencillamente intenta engañar a los españoles. No tengo ningún interés en saber nada de algo que a mí en estos momentos no me corresponde en mi acción política. Y perdona que esa es la respuesta. Yo en este sentido y en ese terreno sé lo que sé y no sé más de lo que le digo. No, pero hasta el más desinformado, más desinformado de los ciudadanos sabe que el laboratorio de los TEDx no determinó la identidad del explosivo. Es normal. Usted ha vivido la investigación de decenas y decenas de atentados. Es normal que la policía le diga componentes de la dinamita. Es normal que la policía no diga ha sido este explosivo o ha sido este. Pero en el partido político, señor director del Mundo, hay personas encargadas, supongo, y que hagan el seguimiento de este tema. Yo estoy en la Unión Europea. Yo en estos momentos diré, la posición será mía en este tema, la del Partido Popular. Y yo no tengo por qué en esta cuestión, de pronto, aparecer como una persona que dé una opinión sobre temas que yo no he seguido. Pues entonces y que confío nos en ahorramos el debate y nos diga usted sencillamente que no quiere hablar de este asunto. No, exacto. Es el Ayuntamiento de Marbella gobernado por el PP. Efectivamente. O sea, le ha impuesto una multa un ayuntamiento del PP a unos señores por repartir en mano folletos con información sobre el 11M. Asada, ¿qué hay detrás de los atentados del 11 de marzo para que el Partido Socialista, el gobierno del Partido Socialista, la Fiscalía General del Estado hayan intentado durante 4 años tapar el tema a toda costa? Y ahora el Partido Popular, o mejor dicho, la actual cúpula dirigente del Partido Popular, se sume a esos intentos de pasar página con el 11M. ¿Qué hay detrás para que todos se pongan de acuerdo en eso? Y este lunes el diario El País publicaba una entrevista con Alberto Ruiz Gallardón, el alcalde de Madrid, en la que decía, atención, que la instrucción del 11M fue ejemplar. Hombre, yo creo que... El Partido Popular huye de la verdad. ¿Ha dicho que el Partido Socialista está detrás de esto o los servicios secretos de seguridad? No lo ha dicho nadie en mi partido político. Señor Rajoy, yo no le puedo aceptar eso, Iñaki, lo siento. De acuerdo, yo entiendo que no lo puede Muchas aceptar, gracias pero usted por entenderlo. entenderá que en la frontera de todo esto están paseándose con absoluta naturalidad muchos en su partido. No lo acepto, no lo puedo aceptar, Iñaki. Que la verdad siempre se abre camino en democracia. La sentencia dice, y el Supremo lo ha confirmado, quién cometió el atentado y cómo lo hizo. Creo, por tanto, que ha llegado el momento, no desde luego de pasar página, porque nunca se puede pasar página por las víctimas y sus familias, pero sí deberíamos poner fin a las especulaciones. Se ha juzgado, se ha condenado y los responsables están en la cárcel. Que es fundamental que desde los gobiernos respetemos la verdad. Yo no tengo nada más que añadir después de que en este país fuera uno de los pocos países del mundo, por cierto, en tiempo récord de detener a los culpables y de hacer un juicio que ya resolvió todas aquellas cuestiones que tuvo que resolver. Hay que huir de la mentira. Que el 11M fue un atentado de terroristas islamistas. Rajoy lo sabe, pero sencillamente intenta engañar a los españoles. El atentado del 11 de marzo lo cometieron terroristas islamistas. El gobierno lo supo ese mismo día y mintió deliberadamente.
El gobierno del PP, por lo tanto, mintió a sabiendas entre el 11 y el 14 de marzo del año 2004. Los dirigentes del Partido Popular, que son las mismas personas que protagonizaron aquel engaño masivo, han querido confundirlo y enturbiarlo todo durante estos 42 meses. No es cierto que hayan apoyado la investigación, la han obstaculizado y la han intentado retrasar y desacreditar. El sistema español funcionó. Antes del 11 de marzo funcionaba. Después del 11 de marzo, con los mismos resortes, con los mismos profesionales, con el mismo sistema jurídico y judicial, funcionó. Y está funcionando. Enérgico. Para muchos era la primera vez que le escuchaban. Y todos han podido contemplar cómo después se emocionaba al dirigirse a una de las víctimas del 11M. Laura, la justicia va a dar respuesta a muchas cosas. De eso no te quepa duda. No nosotros individualmente. La suma de todos lo va a conseguir. Por ti y por todos los que han sufrido. Fiel a los 10 minutos que le habían concedido de tiempo, no ha consentido que su turno durara más que el de los demás. El juez terminaba su discurso volviéndose a emocionar. Laura, mucho ánimo. Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta. Un gobierno que les diga siempre la verdad. Estamos ante un atentado yihadista. Los terroristas han atacado al Estado, han atacado a nuestra sociedad, han atacado en definitiva nuestra libertad y nuestra democracia. Del atentado más grave de nuestra historia. Un atentado provocado por el terrorismo internacional. El 11 de marzo lo cometieron terroristas islamistas, el mayor atentado terrorista de nuestra historia. Fueron solo los islamistas. La Audiencia Nacional establece la verdad judicial de los atentados del 11M. La duda será qué dinamita explotó en los trenes. Italine, Coma 2 Eco, el tribunal... Se han encontrado brutalmente confrontados con la muerte y el sufrimiento. Un escenario de pesadilla se ha apoderado de todos los hogares españoles para mostrar la cara más cruel y asesina del terrorismo. September 11th, killers, September 11th, terrorists, Al-Qaeda, terror, nuclear weapons, terrorists, 9/11, terror, evil, September 11th, terrorism, war and danger, September 11th, terrorism, global terrorism, 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 September 11th, global terrorism, terrorism, September 11th, world terrorism, terrorism, September 11th, global terrorism, September the 11th, terror, weapons of mass destruction, September the 11th, terror. Que eso solo podían hacer de un grupo de gente verdaderamente preparada, con un gigantesco talento geoestratégico que había organizado todo aquello. Todo es mentira en este mundo,
Los ciudadanos quieren conocer toda la verdad sobre los horribles sucesos acaecidos en Madrid en los últimos días. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Y la verdad, toda la verdad se acabará sabiendo. Ese es nuestro compromiso con las víctimas. Es una chapuza detrás de otra. Es imposible que alguien que organice un atentado de este tipo para cambiar unas elecciones haga tantas chapuzas juntas. Es decir, habría alguna huella de alguien. Habría un vídeo de una cámara que les ha cogido mientras iban a Asturias. Había un pub en Asturias donde se ve al chino con el otro. Habría habría algo, pero es que no hay nada. ¿Sabes por qué no hay nada? Porque van improvisando los culpables. Ellos durante el primer mes no saben quién van a ser los culpables, hasta la semana en que aparecen. Primero, la furgoneta Kangoo se hace el análisis oficial, como sabes, el 20 y tantos de marzo, y después salen las fotos en los periódicos. Ahí sí, ahí dicen, estos van a ser los malos. Y ahí ya los han seleccionado, ¿no? Los han seleccionado. Y alguien dice, pues si tú metes a este, yo meto a mi radical el tunecino. Y el CNI dice, si tú metes al radical tunecino, yo meto a la Mari. Fíjate por dónde. Y empiezan unas discusiones entre ellos brutales. Y al final dicen, bueno, consenso, estos son los malos. Y entonces salen en los periódicos. ¿Qué pasó en Leganés, don Fernando? Pues que los reunieron allí y adiós, buenas tardes. Eso es lo que pienso. Pero estaban muertos ya antes de la explosión. No tengo ni idea si estaban muertos, si estaban vivos, si quiénes estaban, no estaban, no tengo ni idea, pero eso es un cierre de archivo, que así se llama el argot de inteligencia, y punto final. Y esto se va por los aires y se acabó. La muerte del GEO y la profanación. Bueno, la muerte del GEO, pero ¿cómo es posible que todas las fuerzas de seguridad del Estado, en algo tan importante como que te han matado un GEO, que es, el GEO es el estandarte, el héroe de la jornada, es decir, el único individuo que ha muerto cumpliendo su deber en unas circunstancias tan dramáticas? La tumba, la profana, la llevan, primero sabían dónde estaba la tumba, cosa que es bastante asombroso. A mí me ha costado enormemente encontrar el garaje de esta casa, imagínate encontrar la tumba en ese cementerio. Bueno, entonces la profana y tal, y las fuerzas de seguridad dicen, no descansaremos hasta dar con estos individuos. Adiós, buenas tardes, hasta hoy. Anda, fíjate, parece, anda que no dejaron pruebas, o sea, dejaron palas, dejaron seguramente huellas, dejaron rastros genéticos, dejaron de todo. Pues no hemos sido capaces de hablar ni del tema. Si tu teoría es esa, sí, y es cierta, ¿cómo puede ser que el gobierno quiera ocultar con tanto celo la verdad del 11M sin ni siquiera, o sea, ya no te digo ocultarla, es que el gobierno quiere ocultarla, pero no creo que solo sea por la manipulación posterior? Vamos a ver, el gobierno actual y el anterior, pausa valorativa, los dos han fabricado esta mentira. El gobierno actual y el anterior. ¿Ha quedado claro? O sea, no el PSOE, no, el PSOE y el PP. Han fabricado esta mentira. La sociedad se la ha creído, no te digo mayoritariamente, cada vez menos, según dicen que ahora el 95% creen que no saben todo lo que pasó, pero se la han creído fundamentalmente. Nadie la va a desmontar. ¿Por qué creen ellos que hay que fabricarla y tapar la verdad? Pues porque la verdad es muy complicada. La verdad es muy complicada. Estamos hablando de un asunto de Estado. ¿El Estado se va a meter ahora con otro Estado a pedirle explicaciones? Vamos, no lo hacen aquí ni lo hacen en ningún lado. La mentira ha colado. Los que nos hemos dedicado a esto hemos quedado como auténticos gilipollas. Todavía hay una lucha a muerte, e insisto, entre la Guardia Civil y la Policía y el CNI para ver quién se lleva las culpas. Y le dicen que tú me estás diciendo que el locutorio de... Pero oye, pero si el locutorio lo tenéis plagado de cámaras y de micrófonos. ¿Os acordáis de Cacho y aquel primer artículo que escribió tan magnífico? Dice, pero si lo tenéis plagado de micrófonos, ¿qué me estás contando? ¿Y tú? ¿Pero qué me dice el tunecino si le estáis siguiendo y tenéis todas las conversaciones grabadas? Y empiezan a echarse la culpa unos a otros porque no les cuadra. Y cuando a mí me viene la Guardia Civil y me dice, es mentira lo de las papeles de los cartuchos de Leganés, es mentira. Nosotros no nos lo hemos creído y están mintiendo por algún motivo. Eso me dice a mí la Guardia Civil. Y hay un coronel de la Guardia Civil muy importante de Estado Mayor, que lo tengo por aquí, que a mí me reúne en un bar de Las Rozas y me dice...
todo esto que te están contando es una filfa. Todo. Y empiezan a decirme, están todos fichados, todos están controlados. Tienen cámaras en todos esos sitios que habéis citado. Tienen mucha gente en el Leganés. Es un piso trampa. No han hecho los controles de metalografía, no solamente en los restos, sino la metalografía en los trenes. Los han destruido por alguna razón. Y esto me lo dice un coronel de Estado Mayor de la Guardia Civil. ¿Por qué me lo dice? Porque no tragan la versión oficial durante el primer mes. Y las luchas entre ellos son a muerte. Y la UCO, con ese chico brasileño tan famoso, que ahora va diciendo otras cositas, está buscando a los verdaderos culpables entre unos y otros. Y hay un recelo monstruoso entre ellos. Y se espían. En una comisaría ya nadie habla, porque se han puesto micrófonos dentro, se controlan los teléfonos, y unos y otros no saben con quién están, y no saben a qué grupo quedarse, hasta que el 2 de junio más o menos, alguien muy superior a ellos les dice, está bien, hasta aquí hemos llegado, la versión es esta y punto final. Y como en efecto el presidente del gobierno tiene mucha razón, ¿cómo no vamos a investigar en la línea de ETA? Tonto sería. Todos creíamos que era ETA. Ayer todo el programa que hicimos aquí, en toda la primera parte del programa, hasta que se tuvo el conocimiento de la tarde, giraba en torno a eso, porque es natural, el presidente tiene razón. ¿Cómo no va a investigar en torno a ETA? Todos creíamos que era ETA. Es absolutamente natural. Con un dato, yo creo que de máxima importancia y de última hora. Ana Terradillos. 3 fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que explotaba antes de llegar a Atocha iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma. No hay ningún dato médico, científico, que nos permita hablar de que existe o existía un suicida entre las víctimas. Y posteriormente, con los estudios de ADN, esa hipótesis de trabajo que alguien ha lanzado a los medios en relación con una columna, vuelvo a repetir, que está totalmente identificado por ADN, es decir, que las pruebas posteriores nos van dando la razón, y se trata de un español, y evidentemente no voy a dar más señas del mismo por respeto a su memoria y a su familia. Buenas noches. La Embajada de Israel en España ha confirmado esta petición de asesoramiento realizada a través de esta representación diplomática, que los investigadores israelíes están dispuestos a desplazarse inmediatamente esta misma noche, si así lo decide finalmente el gobierno español. El director del Instituto Greensberg, el profesor Yehuda Hiss, ha declarado que el Ministerio de Salud israelí ha dado luz verde al envío de 3 forenses a Madrid que hablen español. Podría tener que ver también con la identificación de ese suicida que se dice que iba en un ferrocarril. Eso explicaría bien la presencia de los forenses israelíes aquí, sí.
pero no nos confirman ni la composición del artefacto ni el origen de sus componentes. Sin embargo, las otras fuentes consultadas aseguran que ya todo parece indicar que no se trata de los componentes utilizados por ETA y apuestan, sostienen, sería quizá el término más adecuado, que pueda ser otro grupo terrorista vinculado con el extremismo islámico. Nos dicen que Al-Qaeda. Porque no tiene sentido que yo escuche en la SER, perdona que lo vuelva a insistir, que un portero ha visto a 2 personas salir de esa furgoneta, y lo hemos escuchado aquí hace 2 horas, y que no tengamos las vías digitales de nadie, por poner un ejemplo. En un televisor y nos había parecido exactamente lo que ha sido, a Piqué enfrentándose a los manifestantes. Muy enfadado además, sí. Y sin embargo, cada día tengo más dudas de que el ministro de Interior está mintiendo, porque no me puedo creer que sea tan incompetente de no haber traducido una cinta del árabe en 30 horas. Y no me puedo creer que eso sea tan incompetente como no para no saber de quién son los contratos o cómo se gestionaron los contratos de los teléfonos móviles que se han encontrado. Bueno, por lo tanto, empiezo a sospechar que el ministro Acebes, que no sé qué pinta y me ofende que esté en esa manifestación, está manipulando con fines electorales el dolor de 1000 y pico personas y de todos los países. Decía que La circular, a la que ha tenido acceso la cadena SER, fue remitida desde el Ministerio de Asuntos Exteriores poco después de las 5 de la tarde. Es decir, cuando ya se había abierto la hipótesis de que la organización terrorista Al-Qaeda pudiera estar detrás de los atentados de Madrid, Ernesto. Yo creo que habría que hacer una pregunta. Cuando la ministra, si no sabía a esas horas que había dudas, es una irresponsable. Y si lo sabía, es una mentirosa. Cuando manda una comunicación de ese tipo a las embajadas, induciendo a que los embajadores intoxiquen, porque intoxicar es transmitir algo de lo que no se está seguro como seguro. Han pasado 2 años y medio desde el 11 de septiembre de 2001 hasta el 11 de marzo de 2004. 2 años y medio y en concreto 911 días. Y alguien nos decía, ¿no les llama a ustedes la atención? Porque en el mundo anglosajón las fechas se ponen día primero, mes después, ¿no? 9 del 11. 911. Yo no sé si algún periódico norteamericano, algún medio, ha hecho alguna elucubración sobre estas cábalas. Alguno comentaba, también he escuchado antes en televisión, que además 911 aquí es el número de la policía, es un número que se identifica como fuerza de seguridad del Estado, digamos, ¿no? Quizá también pueda tener entre esas cábalas algún tipo de interpretación. De las casualidades que se daban, el que hiciera exactamente 2 años y medio exactamente del 11 de septiembre, son cosas también que llevan a pensar a que no se puede descartar esa pista, como hizo el ministro Acebes en Una hora y media después de los atentados del 11 de septiembre, sin que hubiera reivindicación de por medio, el FBI ya conocía los nombres de los presuntos autores y había contactado incluso con sus profesores en las academias de vuelo, entre ellos uno español. Por eso los expertos en análisis antiterrorista no parecen entender que casi 36 horas después de los atentados de Madrid todavía no se ofrezcan pistas fiables.
ejemplo, antes hemos hablado con este policía municipal y nos ha dicho algo muy importante, esa mochila. El material lo tenían desde primera hora de la mañana. Con eso cualquier servicio de inteligencia habría sabido, y de hecho los norteamericanos están extrañadísimos. Hombre, los de que no servicios se secretos sepa... israelíes, mira, tengo aquí, mira, la portada, la primera página de La Vanguardia. Los servicios secretos israelíes ven la huella del terrorismo islamista. Claro. Que es que los servicios norteamericanos e israelíes, que no son sospechosos de gran izquierdismo, los servicios israelíes y norteamericanos han dicho bastante claramente que hay muchísimas pistas que apuntan a Al-Qaeda. Eso lo han dicho siempre fuera de España. Aquí apenas atisbos, apenas nociones. ¿Por qué? Porque el PP de alguna manera, no lo ha dicho, pero de alguna manera se está sobreentendiendo que bueno, para su discurso es mucho mejor que sea ETA. Pues novedades, desde luego, que contradicen absolutamente lo que acabamos de escuchar respecto del ministro del Interior. El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del terrorismo islámico. Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso, entre 10 o 15 individuos, que pueden estar ya fuera del país y que colocaron las mochilas e inmediatamente después huyeron. Estas fuentes aseguran que desde el jueves advirtieron al Ministerio del Interior que la hipótesis de ETA era muy vaga y que el islamismo radical podría ser el autor. Después de descubrir la mochila bomba, ya no tienen dudas. No es ETA, son terroristas islámicos. El Centro Nacional de Inteligencia acaba de emitir un comunicado en el que dice que no es cierto y no tiene sentido lo afirmado en la cadena SER respecto a que este centro haya abandonado totalmente la línea de investigación en beneficio de esta u otra, es decir, la línea de investigación que apunta la autoría de ETA.
es en el 3 de abril, en el suceso del 3 de abril, cuando descubrimos que efectivamente personas que estaban enmarcadas en esas diferentes líneas coinciden todas en lo que básicamente pudo ser la célula o el grupo autor fundamental de los atentados. Se va a identificar a los titulares del piso o ver quién está en ese domicilio, pues es cuando suceden los hechos de Leganés, y es a partir de ese momento efectivamente cuando se llega a la conclusión de que estamos ante un atentado claro de corte islamista o de origen islamista, y a partir de ese momento básicamente toda la investigación, el grueso de la investigación nos corresponde a nosotros. Además, la policía cuenta ya con una evidencia absolutamente relevante sobre la procedencia y origen de la cinta cassette encontrada en la furgoneta de Alcalá de Henares. Según fuentes conocedoras de esta pesquisa, la cinta tiene su origen en Egipto. Fue probablemente comprada en su capital y trasladada hasta España por alguno de los integrantes del comando que actuó en Madrid. Las fuentes consultadas confirman con este nuevo dato la evidencia de que los atentados fueron diseñados y perpetrados por elementos radicales islámicos y no por ETA. El equipo necesario para acometer la acción no está, hoy por hoy, al alcance de la banda terrorista, y aunque pueda parecer insólito, le dan credibilidad al comunicado de ETA. A mí casi me matan en enero del año 2001 con un teléfono móvil adosado a una bomba en el cementerio de Zarauz. Y ese método en Europa solo lo usaba ETA, quiero decírtelo. Porque además, entre otras cosas, a las 10:15 de la mañana se localiza por una persona que llama a la policía ese coche, esa furgoneta en la que estaba, en cuyo interior estaba pues la famosa cinta cassette con la grabación que ha sido la pista aparentemente determinante para llegar a estas detenciones, dato que el ministro no comenta en la rueda de prensa que ofrece a las 2 de la tarde. Sin duda, la policía, después de estas detenciones, no duda que va a haber más, que van a ir en cadena. Hay algunos detenidos, algunas personas que están siendo interrogadas en Barcelona. Ayer nos preguntábamos, ¿a qué viene la insistencia, no sustentada por datos, sí por opiniones o por convicciones, de que se de ETA se han desarticulado 2 intentos de matanzas masivas por la cantidad de material que transportaban? El otro día la furgoneta encontrada en Cuenca, la desarticulada en el País Vasco cuando pretendían introducirla en los días de Navidad en la estación de Chamartín. Luego intento de esta banda para sembrar el terror de nuevo en Madrid y hacerlo por esa cantidad de explosivos de manera masiva. Había todo, por lo tanto, todo es posible. Y es que tampoco dijo nada el ministro Cebes de una cuestión que a mí me parece clave desde el primer momento, y es la famosa furgoneta. Claro. Es decir, la furgoneta se localiza a las 10:15 de la mañana por una persona que llama a la policía y le dice, oiga, hay una furgoneta, tal. Llegan los agentes especialistas, registran el vehículo, encuentran algo en su interior, están, digamos, mirando lo que puede haber ahí dentro, y están hasta las 2:15 de la tarde. A las 2:15 se la lleva a la grúa. El ministro comparece después de las 2. No hace ninguna mención, vamos, yo vi la rueda de prensa, la transmitimos en directo, ninguna mención
a la existencia de la furgoneta. El ministro supo eso 2 horas después de haberse encontrado. Mi propia fuente, que ya consulté antes ayer hice algún comentario al respecto, aunque en tono menor, me dijo que el Ministerio del Interior fue informado antes de las 12 de la mañana de la existencia de la furgoneta, que la furgoneta contenía material relacionado con las explosiones. Es verdad también que el ministro del Interior el primer día ocultó datos, ocultó un dato fundamental. Él dijo que habían 13 mochilas y que las 13 habían explotado. Dijo que no existía, desgraciadamente, ninguna mochila que permitiera analizar el material. 2 horas antes, la policía le había informado al ministro de que existía esa mochila. Es decir, yo no puedo creer ya en la buena voluntad del gobierno. Yo, desgraciadamente, lo lamento profundamente, siempre he creído en la honradez profunda del ministro del Interior y básicamente también del Gobierno de la Nación, y más en casos así. Yo lamento profundamente que ante el dolor de todo el país no hayan tenido la honradez moral, la honradez política de afrontar las cosas desde la neutralidad y desde la eficacia de su trabajo. Me siento avergonzado, os lo confieso. Sí. La mochila fue descubierta a las 3 de la mañana. Fue llevada a la comisaría del Puente Vallecas como un objeto más dentro del desastre ocurrido en Madrid. Tampoco le pedíamos al ministro del Interior, cuéntenos usted qué dice esa cinta. Relátenos usted qué dice. No. Lo que nos extrañó es que él contara que no había sido analizada. ¿Cómo no ha sido analizada la cinta 30 horas después de que fuera encontrada en esa furgoneta de Alcalá de Henares? Resultaba creíble que no hubiera sido analizada. La traducción la teníamos desde el primer día, cuando les dije que eran versos coránicos y que a continuación eran la explicación de esos versos para el que se ha iniciado, o sea, con fines de la enseñanza, era porque lo habían comunicado así a las fuerzas y cuerpos de seguridad los traductores de árabe. Director de Informativos, Dani, buenas noches. Hola, buenas noches. Nada, solamente indicar que, parece que el ministro está confirmando una por una las informaciones que ha ido dando la cadena SER y solo nos llama la atención un dato. El ministro ha dicho que han recibido a las 19:40 una llamada en Telemadrid en la que ponían en conocimiento la existencia de un vídeo con la reivindicación. Los servicios informativos de la cadena SER esta mañana tenían ya noticias de la existencia de un vídeo en el que se podía contener la reivindicación. No hemos ofrecido esa información, lógicamente, porque la teníamos que contrastar con más fuentes policiales. Es nuestra forma de trabajar. Recibimos información y la contrastamos. Pero este es el dato. En el coche encontrado junto a una de las estaciones, el coche de Alcalá de Henares, había 2 cintas en su interior. Una puesta en el cassette, que es la que contenía los versos coránicos, y otra cinta que estaba, diremos, en la repisa, porque ese coche no tiene guantera. Pero ahí había una segunda cinta que conocíamos su existencia, pero de la que no hemos venido informando a los oyentes hasta conocer verdaderamente si tenía algo grabado dentro de interés, dato que todavía no teníamos absolutamente contrastado. Por tanto, hemos decidido esperar a no dar esta información hasta que tuviéramos la certeza de que tendría algo de contenido informativo o relevante para la investigación.
y también entre otras cintas se ha encontrado una en árabe que contiene versículos del Corán dedicados a la enseñanza. El gobierno de José María Aznar ha utilizado todos los medios de comunicación públicos y todos los medios privados cercanos ideológicamente al gobierno para tratar de mantener durante 3 días como única tesis la autoría de ETA en los brutales atentados del jueves en Madrid. La certeza, porque nada me gustaría más como presidente del gobierno que decir los asesinos son estos. Nada me gustaría más. Y ponemos a disposición de la justicia. Cuando lo podamos decir, lo diremos. Los servicios informativos de la cadena SER se reafirman en toda la información que han ido ofreciendo a sus oyentes en estas 72 horas. Información siempre responsable, contrastada y confirmada por fuentes de toda solvencia. La SER no ha mentido. Fuentes de la lucha antiterrorista han apuntado a esta cadena de emisoras la posibilidad de que al menos un terrorista suicida se haya inmolado en uno de los trenes.
Mi hija, por ejemplo, ya nunca se sentará a mi mesa a cenar conmigo, no se sentará a comer, no tendré nietos suyos, mientras que otros que están tapando esto les están dando medallas pensionadas, les están ayudando a que tengan cargos públicos, incluso en el extranjero, y les estén ascendiendo. Esto tiene que entenderlo toda España y tienen que saber que nos tienen que ayudar. No pedimos nada fuera de lugar, estamos pidiendo justicia, y la justicia es saber quién mató a los nuestros y quién dejó heridos a tantísimas familias el día 11 de marzo. ¿Por qué y para qué? ¿Qué no ocurriría el 11M para que todo el mundo sienta miedo de investigarlo con libertad y con profesionalidad? Y al jefe del Estado, si está en condiciones de atender a una pobre víctima, le diría que anime a todas las instituciones a que esto se aclare. Nosotros, si seguimos luchando por la verdad, no lo hacemos ni con ánimo de revancha ni con odio a los que lo hicieron. Lo hacemos única y exclusivamente porque queremos impedir que el resto de los ciudadanos puedan pasar y vivir las zozobras que estamos viviendo nosotros. Y si después de decir esto nadie se siente interpelado para luchar por evitar el terrorismo, pues entonces la sociedad española necesita entrar en la UBI inmediatamente. España, ¿sigues dormida? España, por Dios, despierta, que han pasado 7 años desde la terrible fecha. Levántate de una vez de tu larguísima siesta, despabilate y sacúdete el letargo y la pereza. Fue en aquel 11 de marzo por la mañana, ¿recuerdas? Cuando estallaron las bombas y todo se dio la vuelta. No hagas como que no fue. No finjas que no te acuerdas. No eludas la realidad. No soslayes la tragedia. No intentes el disimulo. No te encierres en la amnesia. No puedes de ningún modo simular que no te afecta porque aquel 11 de marzo se te clavó en la conciencia. ¿Qué pasa? ¿Sigues dormida? España, por Dios, despierta. Acuérdate de los muertos por decenas y decenas. Acuérdate de la gente con las heridas abiertas vagando por los andenes, llorando lágrimas secas y un espantoso silencio cuajándosele en las venas. No te acepto que me digas que ya casi no te acuerdas. Y es que tienes que acordarte, porque la gente era nuestra, que éramos nosotros mismos. ¿O acaso no te das cuenta? ¿Qué pasa? ¿Sigues dormida? España, por Dios, despierta. Mira a la cara a las víctimas y diles que las recuerdas, y escúchalas y acompáñalas, y levántate con ellas y empápate de sus lágrimas, porque no te son ajenas. Y si hay que saber quién fue, atrévete y que se sepa, que ya está bien de mentiras, de infamias y de vilezas, que ya está bien de pisar sobre las cloacas fétidas, que ya está bien de tener empantanada la mierda, pero aún sigues dormida. España, por Dios, despierta. Echemos chorros de agua purificadora y fresca y baldeemos a fondo toda la cochambre infecta, que han pasado 7 años y la herida no se cierra, que todo lo que nos pasa se origina en esa fecha, que no es hora de dormir, que ya se acabó la siesta, que sin dignidad tu alma se envilece y se enajena, que sin memoria ya nunca serás la misma que eras, que sin justicia jamás te quitarás las cadenas, que sin verdad la desdicha se te come la conciencia, que tu libertad depende
de echarle valor y fuerza, que ya está bien de evasivas, de escrúpulos y bajezas, que han pasado 7 años. España, por Dios, despierta.